Bien, el tema del día de hoy es la teoría celular. Hay que comprender que precisamente la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo, pues es la célula, no es la unidad mínima que nos va a componer y la cual será necesaria estudiar para comprender cómo es que funcionan las características de los seres vivos. Pero para esto, para entender que estamos formados por células, llegó un momento en la historia de la biología en la que era necesario plantear cómo estamos hechos. Y esto pasó desde la generación espontánea en la que se creía que pues, los seres vivos se originaban de la nada y que, o desde la presencia divina, ¿no? Que por la parte dogmática religiosa, donde que procedíamos de un hombre y la mujer de la costilla del hombre, Adán y Eva. Entonces empieza a haber varias vertientes, porque eh, una de las principales características del Homo sapiens, como su nombre lo dice, pues es hombre que piensa. Entonces es esa curiosidad por entender de dónde viene. Sí, a diferencia de las demás especies, esa es la gran ventaja que tenemos sobre las demás especies. El humano, el Homo sapiens sapiens, es la única especie en todo el mundo que hasta ahorita tiene idea, tiene razón de ser de dónde viene, ¿no? Y eso también le ha aprendido le ha aprendido el desarrollo de la comunicación, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, han tenido que avanzar para poder haber logrado lo que realmente sabemos en la actualidad y poder un poco explayar o dejar a un lado todas estas creencias que pues tal vez no tienen un sustento teórico y que en ese momento de la historia realmente tenían pues un gran peso, ¿no? En la sociedad, al grado que ya comentaba yo en otros videos que le costó la vida, ¿no? A diferentes personas que eran acusados de herejes o de brujos principalmente por practicar, ¿no? Diferentes creencias. Y hasta en la fecha, pues es algo bien común, ¿no? En la sociedad, quien no sigue los postulados de la sociedad, muchas veces la sociedad a veces es cuadrada, y quien no sigue eso, lo que la sociedad dice, muchas veces todo desentona y muchas veces también las personas sufren, ¿no? En esta, entre comillas, sociedad, y que pues es una sociedad ya civilizada, no estamos en el siglo XXI, en el 2021, yo a veces me saco de onda, ¿no? Con tantos problemas que existen en el mundo, uno de ellos es lo que ha estado sucediendo en los últimos años con la guerra, por ejemplo, con Palestina e Israel. Yo a veces siempre me pregunto, bueno, ¿qué está sucediendo ahí en Palestina que no puedan arreglar los asuntos de manera civilizada y de poder crear acuerdos? Entonces, aún nos falta todavía como una gran civilización, el humano todavía vamos un poco atrasados en muchas cuestiones, pero en estos aspectos hemos llegado a lograr a diferentes teorías. Y una de las principales teorías es eso, que todos los seres vivos están compuestos por células y que estas células provienen de otras células y no se generaron así de la nada espontáneamente, sino que hay una historia evolutiva que llegó un momento en que se unieron tantas características y funciones que lograron crear un solo mecanismo, una máquina o un sistema que pudiera englobar todas esas funciones, ¿no? Y que fuera tan perfecta. O sea, la célula, yo me admiro siempre que empezamos a ver este tipo de temas, ¿no? Porque a veces vivimos, ¿no? Todo el día enojados, todo el tiempo estresados, no comemos a nuestras horas, eh, etcétera. Nos gusta perder muchas veces el tiempo comiendo comida chatarra, comer refrescos, ¿no? No hacemos ejercicio. Cuando empezamos y nos damos cuenta de que algo tan insignificante, algo nada que ni siquiera lo podemos ver, realiza tantas cosas por nosotros, pues uno empieza a tenerle cariño, ¿no? A la biología y principalmente a nuestro cuerpo.
porque es aquí donde realmente te das cuenta que sí tienes que comer a tus horas, tienes que hacer ejercicio, la dieta balanceada, el quererte a ti mismo, porque también pues las células son materia, pero también tienen energía, ¿no? Y también tienen esa capacidad de memoria que pues son muy, muy importantes, ¿no? Que ha desarrollado a través de la comunicación neuronal y que de realmente lo que nosotros pensamos muchas veces nos enferma, ¿no? Si ustedes empiezan a sentirse así decaídos o cuando se deprimen, también pues su sistema inmune baja, cae y eso los enferma, ¿no? A pesar de que el estado de ánimo anímico tiene mucho que ver e influye bastante en sus células, pero es por el simple hecho de que estamos conectados. Todas son sustancias químicas, hormonas que se encuentran jugando un papel tan esencial en nuestro cuerpo que influye directamente en cada aspecto de la anatomía y fisiología de nuestro organismo. Entonces, el concepto general de célula no hay que perderlo de vista, unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. Entonces, la teoría celular plantea esto, ¿no? Que venimos de células, estamos creados por células. Además, explica la constitución de la materia viva a base de células y el papel que éstas tienen en la constitución de la vida. Además, pues esas también tienen un rol, ¿no? En la historia evolutiva de la vida del planeta que ha logrado comprender el día de hoy, en la actualidad, cómo es que a través de más teorías, ¿verdad? Se ha conformado lo que conocemos como la célula actual. Una de ellas, la más famosa, es la endosimbiosis de Lynn Margulis, en la cual dice que los organelos que forman la célula eucariota, bueno, para esto hay que recordar que existen dos grandes tipos de células. Una es la eucariota y la otra es la procariota. Y la procariota es más ancestral que la eucariota. Y recordemos que existe, y bueno, y que son bacterias, y las eucariotas son las que tenemos nosotros, las plantas y los animales y los hongos, pero que hay una diferencia que las distingue a las dos, ¿no? Una de ellas es que la célula eucariota posee un núcleo correctamente definido, en el cual dentro de ello se va a encontrar el, el contenido hereditario o el ADN que va a ser el encargado de llevar toda la información genética a la célula, en el caso de las células somáticas, y a las células germinales, ¿no? Que es las que se van a encargar de dar la mitad de cromosomas para la formación de un nuevo ser, que es cuando se une el espermatozoide y el óvulo. Entonces, pero para esto, pues las células no aparecen de la nada, ¿verdad? Hay un proceso que origina las células y este proceso se llama mitosis y meiosis en el caso de mitosis para el caso de las células somáticas y meiosis en el caso de las células germinales, en el que consiste prácticamente en la división celular, en el que ha llegado el momento de que la célula tiene que formar otra nueva célula, replicarse y no solamente va a ser esa célula, no nada más de la nada, sino que cada compuesto que tiene dentro de ella la célula tiene también que regenerarse y duplicarse para formar una nueva célula. Entonces es un proceso muy complejo que costó años entender desde el principio, desde que Antonio van Leeuwenhoek empezó a observar, ¿no? que existían, recuerden, ¿verdad? Que él empezó a ver, agarraba gotitas de agua de la calle. Este holandés le empezó a llamar Dierkens, allá en Holanda, o Dierkens, ¿no? Que significa en holandés animales pequeños, o animáculos, que significa pequeños animales. Este hombre, Antonio van Leeuwenhoek, un gran precedente histórico para la tecnología de los microscopios, ¿no? Porque él se da cuenta que logrando combinar lentes de aumento, ¿no? Pues podemos obtener una imagen más amplia de lo que queremos ver. Y realmente, pues sí, aquí se aplica la frase, ¿verdad? Que lo esencial es invisible para los ojos. Realmente creíamos que nada más éramos nosotros y los animales y las plantas en este planeta,
Pero con este descubrimiento con el microscopio, él realmente se percata y dices que hay algo más. Tenemos otro mundo invisible que nos rodea. Entonces él empieza a escribirle cartas a la Real Sociedad Científica de Londres, en la cual él avisa y comenta y dibuja todo lo que él ha observado a través de su equipo que él diseñó, a través de lentes, ¿no? De lentes con aumento. Se empieza él a percatar que sí tenían movimiento, en el caso de las amebas, porque se sacaba, bueno, de la masilla de los dientes, él se percataba que que tenían ciertos movimientos curiosos, pero sin embargo, además de que la tenía en su boca, también estaba en el agua, también los encontraba en el lago, ¿no? Pequeños seres diminutos que ahí se movían. El conde de Buffon, para el siglo XVIII, pensaba que los seres microscópicos pues, eran moléculas vivientes, ¿no? Las cuales se agrupaban mediante un proceso desconocido y no había tiempo para todavía denominar, ¿no? Cosas, sino que nada más estaban constituidos por el simple hecho de estar constituidos. Entonces era muy filosófico el tema para esa época. Entonces, de ahí proviene la teoría de que el cuerpo animal y vegetal aparecen pequeños poros que pues él nada más los veía, ¿no? Ahí, y que era a través de donde veníamos. Pero ahora, en la actualidad, pues esos poros se conocen como células. En el siglo XVIII, Malpighi, Hooke y Grew reconocieron que el tejido de la planta se compone de esos huecos, de espacios, ¿no? Limitados por tabiques fijos. Estos pues eran las células, lo que ellos veían como tabiques fijos, pues realmente eran las paredes celulares que quedaban vacías en el corcho, ¿no? Porque fue Roberto Hooke quien en el corcho, y es quien da la palabra célula, el término de célula, principalmente de celdillas, viene la palabra, porque él veía en el corcho, ¿no? En la madera, que se quedaban estos huecos, estos espacios que estaban vacíos, ¿no? Pero sin embargo, ahí había algo. Pero ese algo que quedaba ahí, ese hueco, pues era la célula, y lo que quedaba en el caso de las células vegetales, pues es la pared celular, que es tan rígida que pues ustedes lo pueden observar en los troncos de madera, ¿no? En el tallo de las hojas, que ahí permanece y se acaba o se extingue lo de adentro, ¿no? Que es lo que no, por la capacidad de, bueno, el origen químico que posee la pared celular, y más la de las plantas, a diferencia de las bacterias, que tiende a ser un poco más rígida. Sí, un avance muy importante que no tenemos que dejar pasar es la invención de los microscopios. Fue algo muy importante porque desde el primer equipo que crea Antonio van Leeuwenhoek hasta en la actualidad, pues ha habido gran avance, ¿no? Hasta ahora ya nos han permitido observar grandes campos de materia microscópica hasta el nivel atómico, ¿no? Subatómico, a través de los microscopios de barrido, los microscopios electrónicos, pues y los de capacidad atómica, ¿no? Todo eso hemos podido analizar cómo es que se compone la materia en su mínima expresión, ¿no? En lo más sencillo. Y viceversa, ¿no? También eso de manera microscópica, pero de manera macroscópica el hombre también ha tenido la capacidad de desarrollar pues, los grandes telescopios que han permitido observar y explorar nuevos planetas, ¿no? Y que ahí está la NASA buscando otro nuevo planeta para lograr encontrar vida, agua principalmente. Es lo que comentaba, sí, Roberto Hooke utiliza por primera vez la palabra célula para designar a esas cámaras, aquí lo podemos volver a ver, o alveolos que había observado al estudiar, pues, tejidos vegetales. En el siglo XVII, pues, él publica micrografía y contiene ahí pequeños dibujos nítidos de células vegetales basadas en observaciones de algunas secciones finas de corcho. Y bueno, pues él veía la corteza, ¿no? La cubierta, que de cualquier planta leñosa, pues él podía analizar que era muy rígida. Pero Hooke pues nunca llegó a imaginar el verdadero significado de la célula, solamente había visto su estructura, lo superficial, el esqueleto, pero no nada, absolutamente nada para la época, cómo es que funcionaba.
Ya Brown en el siglo XIX descubre en diferentes células vegetales estructuras parecidas a un granito y bueno, que en la actualidad pues sabemos que es el núcleo. Posteriormente, Matthias Schleiden demuestra que las células se forman del núcleo y empiezan a estudiar esta estructura, ¿no? Que también es membranosa, posee una membrana externa y además tiene poros. Igual en el siglo XIX, pues había publicado una breve memoria en la que se describía el desarrollo del bolso embrionario de diversas plantas y en la que se explicaba la independencia de las células que componen el organismo y la función directora del núcleo. A raíz de esta observación, pues Schwann se dedicó a descubrir la composición celular de los tejidos animales y también los dos en colaboración pues brindan un fundamento de la teoría celular. Y es esta, ¿no? Que todos los seres vivos están compuestos por células y por productos elaborados por ellas. Virchow en el siglo XIX también considera a la célula como una unidad básica metabólica y estructural, o lo que es lo mismo una unidad fisiológica y anatómica. En su trabajo subraya la continuidad de los organismos al postular que todas las células provienen de otras células, es decir, que ya son preexistentes. Todo nuestro linaje, desde nuestro árbol filogenético, comienza de una célula ancestral o LUCA, que es como le llaman, que es el primer ser vivo que pues no sabemos quién fue, ¿no? Todavía existen muchos eslabones perdidos, sin embargo, ahí está esa teoría de que tenemos un linaje que en algún momento todos los seres vivos compartimos, ¿no? Un antecesor en común, el ancestral. Entonces, la teoría celular se conforma por 4 grandes postulados. Uno, que tiene como referencia la unidad estructural, que dice que todos los organismos están compuestos de células. Número 2, sí es fisiológica, tiene funciones fisiológicas, ya que en ella ocurren reacciones metabólicas. Y es el lugar exacto y preciso donde a través de los diferentes organelos se van a producir. ¿Sí? Ya están diseñados evolutivamente para que dentro de ellas se lleven las reacciones metabólicas. 3, es la unidad de origen. Recuerden que todos venimos de las células y que las células provienen de otras células y que efectivamente la evolución ha logrado que se unieran unas con otras para poder conformar pues los seres que en la actualidad conocemos. Y bueno, y que seguimos buscando el antecesor en común o el LUCA, que así se llama en inglés, y que muchos estudios filogenéticos a través del ARN, ácido ribonucleico, tratan de ir tras él, ¿no? Es como que se va a ganar el premio mayor el quien encuentre la mayor cercanidad o la mayor afinidad a ese organismo, que lo siguen todavía buscando. Y bueno, la unidad genética es que las células contienen la información hereditaria y va a ser la célula la encargada de engendrar, de formar y crear un nuevo ser sin la mano del hombre, ¿no? Hasta la fecha pues no se ha podido crear un ser vivo sin la ayuda de las células, ¿no? A través de alguna célula robótica o algo así, esto no ha sido posible. La célula tiene el código genético y la combinación del código genético junto con más moléculas y más sustancias, pues han logrado llevar y crear completamente un nuevo ser. Bien, un libro que recomiendo siempre para la clase, el módulo de biología, es Paul de Groff, publica Cazadores de Microbios. Lo pueden buscar en el siguiente link, en el cual pues habla principalmente de los grandes científicos que hicieron investigaciones principalmente para encontrar los primeros microbios, ¿no? Y habla también de Edward Jenner, que yo pues les he hecho mucho hincapié
en el curso de que comprendan un poco más qué es lo que veía Jenner, porque pues él parte, ¿no? Es un típico ejemplo del método científico aplicado, y además, pues lo explica muy, muy, muy suave, ¿no? Va dando salto y seña de lo que veían los científicos en esa época y de los grandes problemas que también había. También tocan a Roberto Hooke, a Luis Pasteur, grandes investigadores que se dedicaron al estudio de los microorganismos a través, ¿verdad? Bueno, me refiero que de los microorganismos porque realmente pues fueron los primeros organismos unicelulares, ¿no? Que se detectaron y se decidieron estudiar. Y bien, se los recomiendo también que lo busquen. Y bueno, creo que este Atlas de Histología Animal y Vegetal, creo que va a ser el de la página, el que recomiendo el libro. Bueno, está en internet, está gratuito, de todos modos también está en el curso para que lo lean, no tiene más de 90 páginas, está muy, muy laxa la lectura. Y bueno, también agrego este link para que ustedes puedan entender y ver cómo los tejidos se han conformado, ¿no? Cómo es que las células se han unido, tienen receptores muy importantes para poder crear tejidos y esos tejidos órganos y esos órganos sistemas y en conjunto tener funciones primordiales para la vida. Entonces, se los recomiendo, por favor, chéquenlo, den una leída, vean qué es lo que pensaba Antonio van Leeuwenhoek en aquel momento y chequen un poco de su historia. Muchas gracias por su atención.